Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer saludarlos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es indudable que las etapas de la vida tienen su rango. El niño piensa, vive, ríe, juega. El joven se proyecta. El adulto, ya con más experiencia, ¿no es cierto?, hace planes. Pero cuando se llega a la tercera edad, ¿qué se hace? ¿Cómo está viviéndolo usted? ¿Qué es lo que está proyectándose? Sabe que hay varios consejos que de esos vamos a conversar en esta oportunidad. Estoy pensando, por ejemplo, qué hacer según la Biblia cuando se llega a esta edad. ¿Qué hizo David, por ejemplo? Se preocupó. ¿Acuerda usted allí en un texto que aparece en la Biblia? David dice, Salmo 74, que habla de los ancianos. Justamente él se preocupaba: Señor, ten cuidado de mí que yo estoy viejito, voy a decir así. Bueno, de eso y muchas cosas más vamos a conversar. Bienvenido, Pastor Luis Jerez. ¿Cómo está? Gracias. Bien, Raúl. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios y estos temas tan importantes para las personas, sobre todo esta lección número 10 que nos habla de la devolución que tenemos que devolverle al Señor después de todo lo que nos ha entregado en la vida, cómo termina nuestra vida y qué hacer para tener una ancianidad un poco más estable, más saludable y en mejores condiciones. Estaba pensando en Apocalipsis 14 que hay un texto que puede entenderse mal quizás a veces, pero está en un contexto muy especial. 14:13 dice: oí una voz del cielo que decía, bienaventurado. Es una de las 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis en realidad. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En este contexto, ¿de qué está hablando Apocalipsis? Está hablando de un periodo de persecución, ¿no es cierto?, de la iglesia, en que quizás muchos murieron pensando: ¿y Señor, dónde estás? Pero la promesa está presente, ¿no es cierto?, sí, en el momento de crisis, en el momento de angustia. Imagínese una persona de edad siendo perseguida por el Señor. Sí, efectivamente, sus obras con ellos siguen. Significa que el resultado de la influencia de una vida consagrada al Señor con obras hechas por el Espíritu Santo, cuando esa persona muere, entregó su vida al Señor después de fatigas, de mucho trabajo, y logró llegar a la meta, terminó la carrera. Y ese testimonio que queda sigue con sus hijos, con sus familiares, sus amigos. No se detiene. Es por eso que es importante el lograr hacer en el tiempo debido lo que el Señor nos ha deparado para que nosotros podamos dejar un buen legado hacia el futuro. Estoy pensando lo que dice Lucas. Quizá es un texto conocido acá. Jesús va a dar una parábola que tiene un propósito y una enseñanza, ¿no es cierto? Lucas 12:16 dice: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Resulta bien interesante, como teniendo todo lo que se necesita al llegar a un momento de la vejez, digamos así. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Interesante. Es bueno que nosotros meditemos en estas palabras, cómo se está desarrollando la idea, ¿no es cierto? Porque dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. O sea, era muy grande. Ya los granelos no daban abasto y se iba a hacer más. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¿qué cosa? Regocíjate. Regocíjate. Hasta aquí pareciera que es un hombre que ha planificado, o sea, como hemos conversado, ¿no es cierto? Tiene de todo.
pero pareciera que hay un problema en este hombre. Bueno, es muy decidora esta parábola pequeña que Jesús presentó en esta ocasión, que es la preocupación de todos los que vivimos en este mundo. Somos jóvenes, siempre pensamos en el futuro, y cuando ya nos acercamos a la ancianidad empezamos a pensar cómo voy a morir, dónde voy a estar, tendré alguna enfermedad, tendré problemas. Pero como este rico, que se le llama rico insensato, él se preocupó de conseguir cosas, acumular, porque su seguridad estaba en lo material. Él decía, si yo tengo todos mis graneros llenos y mucho oro acumulado para el futuro, mi vejez va a ser buena, va a ser estable, no voy a tener problemas. Pero se preocupó solamente de la parte material, pero no consideró la mano de Dios actuando en su vida para cuidarlo, para ayudarlo. Ahora el texto va a decir, y va a ser una pregunta media terrible, porque mira, necio, le dice la escritura, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, esta noche vas a morir. Y todo eso que has guardado, ese plan que has hecho, ¿no es cierto?, de riquezas, que era, porque eres necio, porque había guardado para sí, ¿no es cierto?, provisión, y no había pensado en la provisión de lo que vamos a conversar nosotros ahora. Sí. Él le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Y eso es lo que sucede muchas veces. Toda una riqueza, y después, ¿qué pasa? La lucha quizás de los herederos por lo que es, y se acabó. Es una vida de afanes, de codicia, de trabajo, de desvelos, que finalmente no tiene ningún resultado positivo, porque esa persona tal vez muere llena de bienes, y la gran pregunta de quién será, esa es una pregunta terrible, porque generalmente los que acumulan grandes cantidades de bienes y riquezas, a la segunda, tercera generación pasan a otras manos y a terceras manos que disfrutan el trabajo que él hizo. Y a veces es un problema muy serio en una familia, esta distribución, las herencias que no quedaron claras quizás. Sí. Qué terrible, pero pensando en el hombre, porque la Biblia le dice, así es el que hace tesoros, ¿no es cierto?, para sí, tesoros para sí, y no es rico para Dios. O sea, este equilibrio es lo que se busca cuando se llega a un momento en que se está en la tercera edad, incluso hay algunos hablan de una cuarta edad ahora, ¿no es cierto? Reposar, pero con la tranquilidad de la bendición que Dios le ha dado, y no ser de estos que buscan y siguen queriendo tener más todavía riquezas. ¿Para qué? Cuando al final, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? No sé. Este concepto es muy básico a veces en algunas personas, que dice, y diré a mi alma, regocíjate, descansa, ahora tienes todo. Pero no tenía a Dios, al parecer. Ese era su gran problema que tenía este hombre. Así es. Quizá este sería un consejo que nosotros podríamos dar, ¿no es cierto? Los ideales de este hombre no eran más elevados de los que las bestias que perecen. O sea, esta es una nota bastante drástica. Este hombre puso su confianza en sus bienes como lo principal, pero descartó la confianza en Dios, la dependencia de Dios, el cuidado. Él pensó, yo tengo que valerme por mí mismo y conseguir cosas, porque Dios no me va a ayudar. Eso es lo que quiso hacer este hombre, o decir con su vida. Hay buenos ejemplos en la Biblia que hablan de esta situación, en que el hombre trató de buscar solución a lo que no había solución. Porque yo recuerdo casos de multimillonarios que han tratado de mantener su vida y se fueron igual nomás. Y todos llegaron al mismo lugar. Cierto. Teniendo tanta riqueza, ¿no es cierto? Tanta posibilidad de tener los mejores médicos, las mejores atenciones, igual llegó al mismo lugar. Ahora, por tanto, también vosotros estar preparados, dice Mateo 24, que es un capítulo muy interesante, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no penséis, o cuando no sabéis. ¿Quién es pues siervo y cuál es el siervo prudente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siervo que está inteligente? Dice que el cual puso a su señor sobre su casa
para que les dé su alimento a su tiempo. Bienaventurado, y aquí viene lo interesante, bienaventurado que el siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué? Haciendo bienes a los demás, no pensando Claro. tan solo en sí mismo. Exactamente. Dándole un buen uso a los dones materiales que Dios les entregó y no poner su confianza en la riqueza, sino saber que esa llega para compartirla, para ayudar en la causa de Dios, y que no es solamente un acaparamiento avaro, solo para mí, para mi familia, y de esa manera me aseguro. Ese hombre rico le estaba diciendo a Dios: yo me aseguro con mis cosas, no necesito confiar en ti. Yo sé que es complejo a veces, porque puede llegarse a viejo quizá la expresión, a la tercera edad, Sí. Sí, la riqueza también, ¿no es cierto? Sí. Por no haber hecho una provisión, porque eso no quiere el Señor tampoco, pero si ha hecho una provisión, ser cauto y decirle al Señor: aquí estamos, Señor, gracias por lo que me diste, gracias por lo que tengo, que pudiera de alguna manera pensar que lo que va a dejar sea un legado para salvación de otras personas. Bueno, vamos a seguir conversando acerca del tema este. No es la devolución, que yo cuando lo vi por primera vez dije: ¿de qué está hablando? Pero estamos hablando de ese momento en que el ser humano llega a cierta edad, quizá la edad nuestra. Pero pensar en que en realidad cuando llegas a esa edad no puedes llevarte en todo consigo. No lo puedo llevar. Se va a quedar aquí. Yo recuerdo que antes en la historia parecía que los faraones, cuando eran enterrados incluso con sus siervos, todo, y sus cosas y alimentos para el viaje. Sí. Qué cosa, ¿eh? Pero ¿de qué nos está hablando la Biblia acerca de esto? Vamos a ver aquí en Salmo 49, 17, dice: porque cuando muera, mira lo que dice acá el salmista, cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Qué me está diciendo aquí ya la Biblia, el consejo? Bueno, tal como dice Timoteo, nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. 1 Timoteo 6:6. Y también todo lo que nosotros hacemos se deshace en este mundo y perece lo más estimado de él, dice el Salmo 39:11. Y eso nos está diciendo de que hay un término. Y nosotros tenemos que pensar cómo va a ser ese término. ¿Cómo voy a tener mis cuentas? ¿Cómo voy a tener mi distribución de lo que he podido conseguir? He sido generoso, he acumulado más de lo que debía acumular, he podido colaborar con la obra de Cristo, la obra de la iglesia, la predicación, le he ayudado al Señor en su causa, y también la familia, porque muchos piensan mucho en su familia, en la herencia, como usted mencionaba, que tenemos que dejar una herencia a nuestros hijos, que eso es considerado por muchos padres como lo más importante, y a veces se privan de muchas cosas para dejar una herencia. Pero recordemos que la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la fe en Jesucristo, porque Dios los va a cuidar. Y a veces pensamos que la ayuda que le podemos dar es lo material, pero hay otra ayuda que es más importante. Aunque sin desmerecer lo material, debemos considerar que también la obra de Cristo merece una contribución importante de lo que Dios nos ha dado en este mundo. Claro, a veces nosotros miramos muy sesgadamente, a corto plazo, la vida, y trabajamos por conseguir algún bien que nos haga estar tranquilos en el momento en que nos jubilamos, y si estamos jubilados, estar tranquilos, qué sé yo. Pero eso es mirar un poquito egoísta, porque como tú decías, la iglesia necesita recursos para cumplir su misión. ¿Cuánto de eso que yo tengo, ¿no es cierto?, que yo he acumulado, puede darse a la iglesia? Sé que hay personas que de sus recursos destinan como testamento parte para la iglesia también. Claro. Porque eso es hacer tesoros en el cielo, la verdad.
la verdad de las cosas. Y estoy pensando que, como decía, y sigo pensando en lo que decía el rico insensato, le decía, bueno, ahora vienen a pedir tu alma, y ese plan que tienes para mañana, ¿de quién es? Claro. Entonces, cuando no hay el recurso espiritual, se queda en el aire lo que vamos a conversar al final de este ciclo, de esa vida eterna, de lo que Dios ha prometido, que es mucho más que lo que ahora, o todo, ni siquiera se compara con lo que nosotros podamos tener ahora en nosotros, ¿no es cierto? Esa es una cuestión. Sí. Ahora, aquí hay un asunto de las necesidades personales que uno puede tener. Estaba pensando cuáles serán esas, ¿no es cierto? Tú sabes que Israel era un pueblo nómade, pero tenía, bueno, estuvo en la ciudad también de Jerusalén después, pero ellos vivían de la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Expresa, mira, Proverbios 39, 3:9, mira, quizá un texto. Honra a Jehová con tus bienes, dice, y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay un ejemplo de que en lo que nosotros trabajemos, pero dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Con tus bienes. Esa es la clave, me parece. Sí, efectivamente, esta lección nos habla de la administración. Cómo administramos, cómo planificamos la vida, porque dentro de la planificación y la administración de los bienes que Dios nos concede por misericordia, por gracia y con las oportunidades que nos da en la vida, dentro de esa distribución está la causa de Dios y debemos considerarla como algo importante y como lo primero, porque Dios siempre está primero en la vida. Eso traerá bendición a los herederos. Cuando hay un administrador fiel, un donante, un mayordomo, que considera la causa de Dios como en primer lugar, él en vida va a proveer para la causa de Dios y a lo mejor va a dejar una herencia también para la causa de Dios y Dios va a cuidar de sus hijos. Ese es un acto de fe. Yo le entrego al Señor y Dios cuida a mis descendientes, que es una preocupación muy personal y egoísta también. Claro. Porque nosotros decimos, si yo le doy a Dios, no le voy a dar a mis hijos. ¿Quién va a cuidar de mis hijos después? Dios lo va a cuidar porque el acto está ahí en la fe. Yo me preocupo por la causa de Dios y Dios se va a preocupar por mis descendientes. Y Dios cumple. Va a bendecir a esos hijos, le va a ir bien. Y a veces por una herencia dicen, los padres a veces piensan que dejando esa herencia van a estar mejor. Y la realidad es que no es así. Claro. Fíjate, en Proverbios 27, bueno, Proverbios tiene tantos dichos, ¿ah? Sí. Para todo momento de la vida, pero a veces hay que interpretarlo también en su ambiente y en su contexto. Él dice, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, Sí. para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Fíjate que involucra toda esa actividad que tenía Israel y la que nosotros tenemos, porque ¿quién no se preocupa, por ejemplo, para mantenerme yo, para mantener a mi casa, a mi familia y para el sustento de quienes laboran conmigo? O sea, todo ese entorno, la preocupación es mucho más amplia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la avaricia? Es decir, que quiere todo para él, pero no piensa en el del lado, en el vecino, en el amigo, nada, solo para él. ¿Te fijas? Entonces, este texto de Proverbios me dice, mira, tú tienes que ser equilibrado. Todo lo que tengas será para ti, para tu familia y para tu entorno. Claro, y apunta aquí Proverbios 27, 23 al 27 nos habla de la diligencia, porque también es importante que en ese equilibrio, algunos dicen, yo no quiero trabajar mucho porque para qué no quiero ser rico, no quiero tener más y voy a trabajar poco. No, el Señor le dice, sé diligente en tu trabajo, lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir,
el hombre tiene que trabajar y si consigue más de lo que necesita para vivir en sus asuntos personales, es porque Dios se lo ha dado con otro fin, para distribuirlo. Tiene que haber un propósito. Ahora, lo interesante de todo esto es que la Biblia nunca ha hablado o habla de los ricos en forma despectiva, sino, por ejemplo, el rico insensato, esa es otra cosa. Sí. El rico que no suba a administrar sus bienes. Entonces, yo estoy pensando, por ejemplo, en Abraham. La otra vez miraba bien su historia. Abraham era un personaje muy rico, Sí. pero su mente no estaba en esa riqueza. Pero tenía, porque mira, ¿cuántos siervos tenía? Yo una vez, ¿te acuerdas? Tomó 300 siervos. Sí, Y fue a una guerra. A esa gente tenía familia, tenía que alimentarla. O sea, era una persona realmente rica que podía tener 300 siervos así que tomaran espadas. No. Sí, efectivamente la riqueza no está mal, como el caso de Job también. Él dice, si yo pusiera mi mirada en el oro que tengo o mi confianza en mis bienes, Job decía que toda la vida se cuidó de eso. La confianza de Job no estaba igual que la de Abraham, no estaba en los bienes conseguidos, estaba en Dios. Y esas bendiciones eran porque Dios se las daba en abundancia para ayudar a la gente. Job y Abraham eran parecidos, ellos siempre pensaban en la gente. Claro, por eso es que Proverbios, fíjate, nos está diciendo que 27-24, porque las riquezas no duran para siempre. Así es. Dice, ¿y será la corona más para perpetuas generaciones? O sea, esto que tienes ahora seguirá siempre. Eso hay que tenerlo en mente, pero hay un lapso en que Dios ha prometido, si hoy día descansa por poco tiempo y viene la recompensa. Cierto. Vamos a conversar ahora un tema, siguiendo con nuestra temática de este tiempo en que nos llegan los años y ya pensamos en el mañana, que podría ser cualquier mañana, no como el joven que mira a futuro. Caridad en el lecho de la muerte. ¿De qué te dice a ti este título, si uno lo menciona? Porque de eso vamos a conversar. Bueno, la persona cuando está al borde de dejar este mundo en la enfermedad, muchos dejan un testamento para dejar algo al Señor y eso está bien, a la iglesia, a los hijos, a las personas. Pero es mucho más saludable planificar y administrar en vida y dejar todo listo y no esperar a llegar al momento ya crucial de la partida de este mundo, en el lecho de muerte, para decir, yo cuando muera voy a ser fiel, cuando muera yo voy a devolver tal vez los diezmos que no entregué antes, o voy a dar una donación para esto o para aquello. Es mejor solucionar las cosas antes y no dejar eso para el final. Es buen consejo en realidad. Fíjate que Timoteo, hablando capítulo 6, versículo 17, él dice a los ricos de este siglo. Bueno, el énfasis, vamos a insistir sobre la idea que el rico es el medio insensato, ¿no es cierto? Que no ha hecho provisión, sí, que no se preocupa de ese vecino, de ese amigo, de su iglesia. Dice, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Ahora aquí dice, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo estoy pensando, que te me vino a la mente el caso de Pablo. En realidad, Pablo pudo haber, yo creo que era una persona rica, tenía un buen cargo, una buena influencia, tenía a los niveles altos de gobernabilidad. Y después fue despreciado y perseguido por esos mismos que en algún momento lo apoyaron. Pero él dice, me he acostumbrado, tú recuerdas ese texto, a vivir con lo que tengo. O sea, no, soy feliz porque su preocupación era otra, esa es la cuestión. Entonces aquí cuando se habla de los ricos insensatos, está hablando de estos ricos que ponen su confianza en esa riqueza. Sí, y efectivamente esos ricos, que no es malo ser rico, según la Escritura, aunque es muy difícil también, como decía Jesús,
que un rico pase por la aguja de un camello, dando a entender de que es muy difícil que un rico pueda mantenerse fiel en el sentido de no confiar en su riqueza y confiar más en Dios. O sea, la riqueza es buena, ideal para la persona que la puede administrar bien y puede ser fiel a Dios. Pero generalmente hemos visto casos de personas que han sido pobres en su vida, en sus comienzos, y que eran fieles en su comienzo, muy asistentes a la iglesia, preocupados, pero cuando ya fueron bendecidos grandemente en el futuro con empresas, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de ir a la iglesia, los absorbió la riqueza, las demandas de tiempo, se despreocuparon de su familia, de sus hijos, y en su comienzo eran buenos y llegaron a tener riquezas, pero la riqueza, en vez de ser una bendición para la causa de Dios, para ellos, para las personas, pasó a ser una maldición, porque perdieron su espiritualidad, y la riqueza hace perder la espiritualidad a aquellos que se descuidan. Por eso que ahí está lo malo. Y como decías tú en el caso de Pablo, su ministerio no era ser rico, porque Dios lo llamó para otra cosa. Claro. Pero Dios llama a personas a que sean ricas, porque la iglesia también necesita recursos. Fíjate que yo estaba pensando ahí en Pablo hablando a su iglesia en Corinto, la segunda carta, capítulo 4, 18, miren, él dice, no mirando vosotros a las cosas que se ven. Increíble en este contexto en lo que estamos conversando nosotros, cómo tiene fundamento este consejo. No mirando a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que veo? Bueno, en el contexto nuestro, ¿no es cierto?, sería la cuenta bancaria que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Quizás la casa, el auto y las propiedades y todo esto. Eso lo estoy viendo, sino las cosas que no se ven. Y él dice, ¿por qué no hacer eso? Porque estas son temporales. Y qué cierto es eso, ¿no? Sí, qué cierto es eso. Nada llevaremos de este mundo. Y por último, mira, uno piensa a veces, esto que uno tiene puede de alguna manera desaparecer. Yo recuerdo que se han dado en la historia de las finanzas del mundo, que han habido problemas tan terribles financieros, de gente que tenía puestas sus esperanzas en los fondos que tenía en un banco, y se produce una crisis económica, una corrida bancaria que se llama, y desaparecieron esos fondos. Entonces, y ahí después viene todo lo que pasa con la gente que empieza, digamos, a desesperarse, y muchos se quitaron la vida por esa situación. Pero él dice, las cosas, y ahí termina, pero las cosas que no se ven son eternas. Y ahí está este principio interesante. Hay unas que tú ves, no te preocupes por ellas, preocúpate de las que no se ven. Sí, porque, a mí me llamó la atención esto que tú mencionabas de Abraham. Abraham tenía muchas riquezas, muchos siervos, muchos animales, mucho oro, pero él vio la ciudad cuyo arquitecto es Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 11, y él se mantuvo en la tierra como un nómade. Nunca, lo único que compró en propiedades fue la cueva de Macpela en Siquem. Para enterrar a su esposa. Claro, fue lo único que compró, porque él se mantuvo como un nómade recorriendo para diferentes lugares y siempre pensando en la ciudad que tiene fundamento. Él miraba la ciudad nueva de Jerusalén porque la vio en visión, vio el plan de Dios, vio la eternidad. Él dijo, este mundo no es comparable con lo que Dios me está ofreciendo. Y que es lo mismo que nos ofrece a nosotros al final. Dios nos ofrece un mundo mejor, nos ofrece riquezas eternas. Y lo que tenemos aquí es lo poco, como dice la parábola, administrando lo poco. Tenemos que ser fieles en lo poco para administrar en lo mucho después. El salmista da un consejo muy sabio acá en Salmo 24:1. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí. Bueno, estamos estudiando un tema que está referido a ser administrador, ¿no es cierto? Fiel administrador hasta que él venga, hasta que él vuelva.
O sea, Sí. mantenernos en esa línea, administrador, mayordomo, voy a decir así. Ese concepto hay que tenerlo tan claro en la mente, porque toda riqueza que yo tenga, todo lo que sea mío, va a ser un concepto de administrador. Sí. Y la alegría, por ejemplo, de dar, porque nosotros no tenemos que tener ese pensamiento, voy a dar porque si no Dios me va a castigar o me va a quitar o no me va a bendecir, sino que tiene que estar el concepto del amor. Yo doy a la iglesia porque amo la causa de Cristo y quiero que se predique el Evangelio, quiero que avance y disfruto con eso. Disfruto, por ejemplo, construyendo un templo que se reúne la gente. Disfruto porque compro libros para que muchas personas conozcan a Cristo, como ahora se está haciendo, repartiendo el libro El conflicto de los siglos. Entonces tiene que ser un gozo de que la obra de Dios avance. Y también un gozo de dar en el estando vivo, porque uno ve el resultado. Estoy ayudando a una persona para que estudie, estoy ayudando a esta otra persona porque quiero que le vaya bien, y uno disfruta de ese gozo de poder ser una ayuda, y no algo egoísta solamente para sí mismo. Según se entiende, el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Algunos objetan esta situación, Sí. pero nosotros entendemos que es Pablo el que escribe. Y él, el capítulo 3, versículo 4, fíjate que en este contexto que estamos hablando, dice, porque toda casa es hecha por alguno. Efectivamente, alguien tiene que hacerla. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es Dios. O sea, sigue el principio ese. Y yo estoy pensando en que usted quizás está haciendo planes, no sé qué edad tiene usted, que nos está escuchando, nos está viendo, pero siguiendo estas recomendaciones, quizás usted ponga su vista un poquito más allá de esta tierra. Ya hemos dicho, todo esto pasará, pero la eternidad no. Y hacia allá debemos apuntar. ¿Cómo lo podemos hacer? Siga leyendo quizás algunos de estos textos que hemos repasado y ponga su vida en las manos del Señor y Él hará con usted lo que quizás nunca se imaginó. La felicidad y después la eternidad. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana.